Hola a todos nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y hoy vamos a estar hablando de un libro que terminé de leer esta semana y que fue creo el día martes más o menos o lunes que lo terminé de leer, que se llama Tan poca vida o en inglés aparece como A Little Life de Hanya Yanagihara, una escritora estadounidense de padres inmigrantes ahí, y este fue su segundo libro y con el que se volvió internacionalmente conocida. Y es un libro que ahora nos vamos a introducir, pero ya para ir viendo, es un libro muy fuerte, muy emocional, algo oscuro, pero que no tiene desperdicio y que va a hacer que cada uno que lo empiece a leer quiera saber cómo sigue, qué es lo que va pasando y cómo va sucediendo lo demás. Pero ya nos vamos a meter, pero solo para adelantarles un poquito antes cómo es la historia que se nos va a presentar en tan poca vida, voy a leerles lo que dice la contratapa del libro para que vean cómo ya te intenta agarrar y llamar la atención de movida, por lo menos lo que me pasó a mí, que dice: para descubrir qué dicen y qué callan los hombres, de dónde viene y dónde va la culpa, cuánto importa el sexo, a quién podemos llamar amigo y finalmente qué precio tiene la vida y cuándo deja de tener valor. El libro Tan poca vida nos narra la historia de cuatro amigos que crecen juntos en Manhattan y nos va a narrar la historia no solo desde que se conocen en el periodo universitario, 17, 18 años, sino que nos va a narrar la historia de más de 3 décadas de amistad y cómo estos amigos se van a ir sobrellevando y sobreponiendo a las circunstancias que la vida misma les va a ir mostrando y a las que se van a enfrentando. Van a estar juntos desde el fracaso al éxito, van a sobrepasar crisis emocionales, sociales y culturales. Pero sobre todo la historia se va a centrar en uno de los personajes. Y la historia de este personaje es la más fuerte de todas las demás y es la que más emocional lo vuelve a uno. A mí, mientras iba leyendo este libro, en más de una vez se me cayó una lágrima por lo fuerte que era el relato y lo emocional que te hacía poner a partir de lo que se narraba. También la historia de Tan poca vida, algo antes de meternos con cada uno de sus personajes, quiero recalcar que es un libro que la prosa está maravillosamente narrada, es una lectura que se puede llevar, no hay cambios cronológicos abruptos, sino que cuando empieza una transición entre un capítulo y otro, uno lo puede seguir ese cambio de tiempo. Está dividido en varias partes el libro y cada una de esas partes significa algo que se va a ir descubriendo a lo largo de los capítulos. Y cada parte, esto, no sé, es como un dato de color que me pareció curioso, cada parte consta de 3 capítulos y los capítulos sí son muy largos. Es un libro gordo que tiene 1000 y pico de páginas, o sea, es bastante importante el libro, pero vale la pena leerlo completamente. La historia de estos cuatro amigos comparten algo que también está, y recalca la autora, una forma especial de compartir la amistad y la intimidad. Son personas que no hablan mucho, sino que se demuestran a través de los gestos y lo que cada uno de ellos hace. Estos cuatro amigos se dedican, todos han estudiado juntos en la universidad donde se conocieron y se dedican cada uno a las artes. Por un lado tenemos a JB, quien es artista, es fotógrafo. Por otro lado vamos a tener a Willem, quien es un personaje también principal y muy característico que va a tener bastante protagonismo en la novela, quien siempre quiso hacer actor de teatro, televisión, películas, etcétera. Luego vamos a tener a Malcolm, un joven también que va a haber estudiado arquitectura y se convierte en arquitecto. Y por último vamos a tener a Jude. Jude que va a estudiar derecho, va a estar en la universidad y se va a convertir en un gran abogado. Pero esto no nos cuenta nada en sí. Cada uno de estos amigos, y es lo que la autora nos va a ir transmitiendo, va a tener una historia particular, las cosas que los han llevado a ser como son y cómo se van a compartir y comportar frente a los otros. Por ejemplo, vamos a tener la historia de JB, un joven hijo de padres, si no me equivoco,
haitianos o nigerianos era que emigraban a los Estados Unidos. Su madre era profesora y demás, él era muy bueno en el colegio y su padre fallece cuando él era joven y cómo intenta ocultar y aparentar con los niños de su edad. Luego tenemos a Malcolm, que viene de una familia también adinerada, pero en la que quizás nunca recibió tanto cariño y amor por parte también de sus padres. Por otro lado, tenemos la historia de Willem, quien proviene del interior de Estados Unidos, proviene de una familia que trabaja en un rancho con un hermano discapacitado y con otros hermanos que también les pasaron otra serie de cosas y cuyos padres también eran fríos con él, pero él sentía una relación muy especial con su hermano, a quien cuidaba para que no le pasara nada. Y por último tenemos la historia de Jude, que es Jude el personaje principal y más importante de toda la novela, porque es en base a él con quien la historia va a cobrar sentido y se va a ir transformando. La historia misma de Jude es un misterio, porque nos vamos a ir enterando de las cosas por las que Jude pasó a lo largo de cada capítulo, a lo largo de la novela. Un hombre misterioso va a ser, que siempre usa remeras manga largas, que no le gusta hablar de su pasado, que cuando sus amigos hablan de sus padres, él nunca dice nada. Dice que murió en un accidente de tráfico y luego nos vamos a ir enterando qué pasó y demás, por qué no le gusta hablar de su pasado, pero a pesar de que cada uno de ellos tiene su propia historia y que quizás Jude no comparte tanto como los demás, todos se quieren de una forma muy especial desde que son jóvenes y la autora nos va narrando esto, cómo es que van enfrentando a lo que les va poniendo la vida adelante, cómo se van sobreponiendo, las peleas que tienen entre ellos, cada uno de, por ejemplo, Malcolm con Jude o con JB y cada uno de ellos, cómo luego intentan superarse, estar presentes en cada una de estas circunstancias. Es un libro que quizás a algunas personas los puede llevar más por el lado de sus propias amistades, cómo se representan. Mismo la autora quiso crear un personaje, no quiero contar mucho de esto, de Jude, pero bueno, un personaje complicado emocionalmente también sobre lo que le haya pasado y demás para llamar a la intriga y llevar a la atención. Un personaje que necesita ayuda constantemente, pero que también se niega a recibir esa ayuda. Y eso es quizás lo más característico. Y a pesar de que él se niega a recibir la ayuda, lo que va a caracterizar a Jude es que siempre va a estar presente también para sus amigos, para sus compañeros, para este grupo que se ha formado. El libro, a medida que uno lo va leyendo, también se vuelve desgarrador por las situaciones que se van narrando, pero no deja de querer seguir leyendo las páginas. Uno va leyendo, va enterándose de lo que le transitó cada uno en su infancia, lo que les está pasando ahora, y quiere seguir leyendo. Quiere seguir leyendo a pesar de que sabe que lo que va a provenir no sea algo bueno o satisfactorio, agradable a la imaginación, pero uno no puede dejar de leer porque el libro llama demasiado la atención en estos aspectos. Algo también que quiero recalcar es que quizás el primer capítulo, como arranca, no te engancha ya de movida, sino que hay que pasar un par de páginas, o por lo menos capaz el primer capítulo para terminarse de enganchar. Pero eso solo. A mí, por ejemplo, al principio no me terminó de enganchar las primeras páginas y después sí ya me enganché con la historia porque se va poniendo cada vez más interesante. Pero bueno, pasa como siempre, que a veces las primeras páginas no enganchan a uno de la manera completa. La verdad que se me está haciendo difícil transmitir tanto la historia porque no quiero spoilear la historia de cada uno de estos 4 amigos, pero sí intentar transmitir algo de la historia y es este sentimiento de amistad, ¿no? Que es lo que yo había comenzado a leer al principio, de estas preguntas que se hace la autora, ¿no? De qué dicen y qué callan los hombres, que también esto, en una entrevista que vi de la autora, decía como que ella quería transmitir que los hombres en nuestra sociedad no tienen permitido llorar o transmitir sus sentimientos, lo que piensan, y lo que ella quería demostrar era que sí pueden, que se puede hacer, y no solo a través de los actos, de los gestos como se plantea, sino que lo que plantea es que también los hombres pueden tratar
y expresar sus sentimientos a través de las palabras, de conversar con sus amigos más íntimos, que eso no tiene nada de malo. Y es también algo muy interesante en la obra, cómo todo a través gira a través de los gestos que tienen cada uno con ellos, a pesar de las peleas que estos amigos tienen constantemente, algunas veces peleas que los llevan a separarse por un largo periodo de tiempo por cosas graves. Cuando uno de ellos estaba mal, los demás acudían a ayudarlo, a sobreponerse a pesar de la pelea, y quizás luego lo ayudaban a salir de la situación en la que se encontraban y luego volvían a dejar de hablarse por la situación. Pero eso no quería decir que lo dejaran de querer o que dejaran de intimar con ellos en algún sentido. Luego, otra frase espectacular, como la que leí al principio, que es característica del libro, es que dice: ¿de dónde viene y dónde va la culpa? Y esto va a tener que ver con la historia de Jude y de alguno de otro de los personajes, pero sobre todo yo lo siento más esta segunda frase con la obra, con la historia de Jude, con lo que le pasó a él de niño, con cómo vivió esos momentos difíciles de transición entre ser un niño y ser un adolescente que ahora se enfrentaba al mundo universitario y a lo que la vida le podía deparar, a lo que tenía que encontrar en el sexo, cuánto sexo tienen, que si les importa o no les importa. Vamos a tener personajes preocupados por esto, y luego vamos a tener otros personajes que no van a estar interesados en el sexo por alguna cosa, alguna cuestión, o simplemente no les interesa. Pero siempre va a ser una pregunta que va a girar, una pregunta enigmática en el grupo, pero sobre todo con uno de los personajes, no con todos. Hay uno de los personajes que es Jude, el protagonista, con el que esta pregunta va a cobrar más importancia y que uno quiere saber por qué nunca se lo muestra del todo con una pareja, hombre o mujer, lo que sea. Y es una historia que nos van a ir narrando a lo largo de los capítulos. ¿Y a quién podemos llamar amigo? Esta otra línea, que es más o menos lo que ya estuve comentando hace un rato, pero tienen que ver con esto: ¿a quién podemos llamar amigo? Todas las personas con las que nos conocemos, con las que sociabilizamos, ¿son nuestros amigos o hay algún grupo de personas con las que nos sentimos de la obra? En la última parte, que se titula Querido camarada, se nos van a narrar unas partes desgarradoras completamente, que uno no lo espera para nada en el relato. Va a sentir cómo la vida en algún momento puede dejar de tener valor para uno, si todo lo que lo rodea desaparece, por así decirlo, o ya, o ya no le interesa más nada de lo que la persona tiene al lado, de con quién convivir, de las cosas que lo rodean, ya no lo hacen feliz, porque todo aquello que tiene perdió sentido, o quizás no era lo material lo que le importaba, sino otro tipo de vínculo que ahora está perdido. Y es eso lo que la historia nos va a ir narrando. ¿Qué precio tiene la vida cuando ésta deja de tener valor? ¿Qué podemos hacer? Y esa parte en la que se trabaja esto al final de la novela también es muy desgarradora, porque uno espera otro final para los personajes, espera algo, una redención, alguna cosa, y es fuerte el final. No les voy a decir más nada de lo que pasa, pero es esto lo que tiene la última parte del libro, que es muy fuerte y muy emocional, y lo deja a uno con un sabor amargo el final del libro, pero como diciendo, no puede ser que termine de esta manera. La verdad, un libro que si les gustan los libros fuertes o sentimentales, o simplemente para leer algo largo, y eso, Tan poca vida es un libro que los va a conmover y les va a llamar mucho la atención por la forma en la que está escrita, la historia que se narra de cada uno de los personajes y cómo cada uno de estos personajes va a ir cobrando
un rol fundamental. Para mí es una gran novela, muy interesante todo, ya que a uno lo puede llevar a pensar quizás cómo son sus relaciones con sus amigos, con los que uno considera amigos y cómo se va desarrollando todo. Y acá hay unas líneas del libro que me gustaría leerles. No puedo leer mucho porque ya se nombran algunas frases que yo marqué también y demás, se nombra personajes y cosas de la trama, pero como para no spoilear, esta me pareció que no spoileaba, y dice así: últimamente se preguntaba si ser codependiente era tan malo. Se lo pasaba bien con sus amistades y no hacía daño a nadie. ¿Qué importaba si eso era codependencia o no? Además, ¿por qué una amistad entrañaba más codependencia que una relación sentimental? ¿Por qué era admirable cuando tenías 27 años pero espeluznante a los 37? ¿Por qué la amistad no era tan buena como una relación sentimental? ¿Por qué no era incluso mejor? Eran dos personas que permanecían juntas, día tras día, a quienes no las unía el sexo, ni la atracción física, ni el dinero, ni los hijos, ni una propiedad. Solo el compromiso de seguir adelante y la dedicación mutua a una unión que nunca podría ser codificada. La amistad era ser testigo del lento goteo de tristezas del otro, de sus largas rachas de aburrimiento y de algún que otro triunfo. Era sentirse honrado por el privilegio de estar presente en sus momentos más duros y saber que a cambio podía permitirse estar triste en su presencia. Y así termina esa línea, ese fragmento del libro, que me pareció interesante traerlo porque quizás este pequeño parrafito que se trabaja abarca una gran infinidad de los temas, transmite algo de lo que yo quise transmitir con este episodio, que no sé si lo he logrado, de lo sentimental que es el relato y cómo el tema de la amistad y la intimidad entre los amigos y demás va a estar del todo presente. Yo lo recomiendo, es un libro que seguramente los va a hacer llorar en algún punto, por lo menos ponerse sensibles, porque es muy difícil no hacerlo, con los temas que trabaja, con cómo está narrado, que hace que uno se involucre, y aparte la narrativa hace que una persona parece como que la misma protagonista va contando su propia historia, va narrando lo que le fue sucediendo. Sin duda, esta novela va a dejar, como ya también mencioné, marcas o algo, alguna enseñanza, alguna cosa va a dejar para reflexionar un poco, y es sumamente interesante. Espero que les haya gustado el episodio de esta semana. Me costó mucho querer transmitir lo que me transmitió a mí la novela, pero bueno, como para hacerles una idea. Y si les gustó, bueno, pueden seguirme o mandarme algún mensaje por Instagram o algo como recomendaciones con Fran, y también aparezco en otras redes sociales como YouTube, Spotify, iVoox y Google Podcast con el mismo nombre que acá. Eso es todo y nos vemos en el próximo episodio.